damos vuelta a la página y vamos a hablar de otro tema. El Ministerio de Cultura publicó un informe sobre consumos culturales de los argentinos. Uh-huh. Sí. ¿No? Y determinó, o de este estudio surgió que, por lo menos en el año pasado, sí, un porcentaje alto, más del 50%, alrededor de un 57%, leyó un libro una vez en el año. ajá, En la franja etaria de los jóvenes, de entre 13 y 17, sí, son los que leyeron más de 2 libros, ajá, y los que menos leen son justamente los adultos mayores, ¿no? Los jóvenes, edad mediana, y adultos mayores, figuran los adultos mayores como los que menos leen. En gustos musicales, uh-huh, la cumbia y el reggaetón lideran las preferencias de los argentinos, con alrededor de un 70%. Le sigue con un 59% el rock nacional, ajá, y después le sigue ahí nomás el folclore. Lo interesante de todo esto es que mucha de esa música, tanto la cumbia, el rock nacional, porque estamos hablando de rock nacional, no hace referencia, digamos, una referencia específica al rock nacional, al rock que es nacional, uh-huh, y al folclore, lo que demuestra, digamos, una vitalidad en la música, o por lo menos de los autores argentinos. Y respecto sí, a noticias, sí. Pongo un bocadito en eso, que es que también tiene que ver esta la cuestión de la cumbia y del reggaetón con lo que por algunos autores de la antropología incluso esta es la mirada antropológica. se habló del blanqueamiento de la cumbia, ¿sí? Sí. Porque ahí se analiza en profundidad, habría que traer esos estudios a tal caso, ¿no? Claro. Pero en relación a que por muchos años la cumbia, el reggaetón, la cumbia villera estuvieron relegadas a determinados sectores sociales con determinados consumos y demás, y hubo un proceso de blanqueamiento de la cumbia según la propuesta que también fue problematizada, porque si hay algo que nos gusta a los antropólogos debatir, sí, problematizar lo que el otro dijo, pero en definitiva hay estudios sobre eso. Entonces esta cuestión de que hoy esos altos porcentajes de cumbia y reggaetón uh-huh, de consumo tienen que ver con la extensión de esos consumos a otros sectores para los cuales antes esa música cargaba un estigma, digamos, o sea, no tenía una legitimación como consumo cultural, digamos. Entonces me parece que va por ahí. E incluso lo podemos ver, por ejemplo, con Tini Stoessel, que es hija, o sea, no, como artista, como artista, no nació en un campo determinado, que sus papás de una familia, papás productores y demás, con determinado capital económico, cultural y demás, y hoy día hace cumbia, hace reggaetón, que antes era impensado, digamos. Era impensada esa traslación entre alguien. Hay excepciones, obviamente, ¿no? sí. Pero eso. Y otros artistas que tienen la misma trayectoria, digamos, capitales económicos, culturales, y terminan generando música que es consumida por sectores populares y hoy día también por sectores lo que uno no observa de estos consumos, por ejemplo, en caso de música, que podemos llamar música joven, uh-huh, ya con la creación misma de una categoría, de la categoría joven, digamos, algo que antes no existía y que en la humanidad la juventud no existía y comenzó a aparecer con la modernidad y se acentuó ahora, digo ahora en el sentido más o menos es un concepto que apareció en la década del 60 uh-huh, y que se está instalando, digamos, lo que es la juventud, y que eso todo implica consumos, digamos, y en este particularmente la música tiene una importancia. ajá, Una especie de música latinoamericana, uh-huh, ¿no? Música urbana latinoamericana. Es música muy urbana, muy de barrio, uh-huh, y las referencias que hacen
porque, digamos, por ahí uno ve que las colaboraciones que tiene Tini Stoessel son con colombianos, con personas de otros países, y que hay como una especie de música en común que se escucha en Chile, en Colombia, en México, en Centroamérica y en Argentina, digamos. Eso se puede ver, digamos, que no hay fronteras hoy por hoy, digamos, más que nada con las colaboraciones, pero sin duda que ese proceso que vos acabas de hablar de una especie de, digamos, entrecomillado, de blanqueamiento de la cumbia, yo creo que hasta tiene una fecha, o lo podés datar en la década del 90. Yo te diría que tiene que ser verano del 91, cuando en Punta del Este comenzaron a actuar, verano del 91 o verano del 92, cuando en Punta del Este comienzan a actuar aquellos artistas de cumbia que serían como la primera ola. Ricky Maravilla y todo ese grupo comienzan a actuar en las fiestas del Jet Set en Punta del Este. Me parece que ahí es la consagración y el hecho de que comenzó a circular, digamos, fuera de por ahí de los barrios populares la cumbia, ¿no? Hay como que comenzó, digamos, a bajar hacia toda la sociedad, digamos, desde la clase alta, como que comenzó una normalización y una estandarización de esta música que hoy se transformó en podemos llamar una música urbana, digamos, el trap, lo podemos llamar, y realmente hoy es un fenómeno que tiene muchísima aceptación, y es algo completamente autóctono, que por ahí, a los que tenemos el oído musical acostumbrado a otras cosas, es mucho más difícil de digerir la música, pero no sí. Yo creo que la realidad que de las letras que sí, realmente me parece que son muy auténticas. Pero para eso vamos a hablar con alguien que realmente está estudiando. Creo que tenemos al invitado. Sí, ahí se van a comunicar con él los productores. ¿Vos lo vas a presentar? ¿De quién es nuestro invitado y por qué lo invitamos y la razón, digamos, de todo esto? Bueno, la idea un poco es tener en este espacio que justamente se llama Los Saberes del Pueblo, contar con personas que sean acá nuestra casa de estudios, que es la Universidad Nacional de Misiones, y que puedan comentarnos qué están estudiando, sobre qué están estudiando. Entonces, de alguna manera complementar o hacer un mapeo de estos saberes que van desde, por ejemplo, estos presidentes de la comisión vecinal, ¿no?, que hacen una construcción cotidiana del hábitat, hasta investigadores, investigadoras, en este caso de nuestra casa de estudios. Bueno, creo que estamos con Harry. Hola, Harry, ¿cómo estás? Hola, Virginia. ¿Cómo andás? Bueno, acá colegas con Harry Funk. Harry, mira, estábamos hablando recién leyendo un poco acerca de un estudio que se hizo, estudio por encuesta respecto a los consumos en Argentina, los consumos culturales, y en relación, veíamos que los porcentajes altísimos de consumo de música, sobre todo de cumbia y reggaetón, seguido, no me acuerdo, Claudio, seguido de qué, seguido de rock nacional y de la música folclórica. Música folclórica. Así que estábamos hablando un poquito de eso, pero queremos un poco de experticie, sumar un poco de experticie y de conocimientos fundados a esta conversación. Y la idea era que conocer sobre tu investigación de grado, y la que estás por emprender ahora como becario CONICET. Así que no sé, Harry, si nosotros estamos con Claudio Quevedo, estos es Los Saberes del Pueblo, y si te querés presentar y comentarnos un poco de eso. Dale. Bueno, yo soy licenciado en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones. Me recibí en el 2018 con una tesis acerca de la escena de la música electrónica en la ciudad de Posadas, pero más bien enfocado a todo lo relativo a lo que en ese momento yo planteé como economía y artística entre los productores de eventos de música.
O sea, yo hice un recorte de todas las personas que participan de una u otra manera en lo que algunos autores llaman industria cultural o qué sé yo, porque si bien tiene ciertas condiciones para que sea industria cultural, está mucho más pensado para el cine. Yo retomé esa idea para encararlo desde un ámbito que considerara como las dos dimensiones que a mí me parecían relevantes para estas personas, que tenía que ver con cómo hacer una propuesta que sea artísticamente considerada de buena manera por los colegas, vamos a decir de esa manera, o seria, ¿sí? Claro. Es una forma de expresión que utilizaban estos productores, y al mismo tiempo que sea un emprendimiento, un negocio, una pyme, algo que sea rentable en términos económicos. Cuando estoy hablando de rentables en términos económicos, no me refiero a necesariamente hacer guita, como se dice usualmente, sino a veces simplemente a no perder plata, ¿sí? Claro. Porque el altruismo ahí no. Totalmente, es como es la antítesis de los top de música escuchada, porque a ver, yo trabajé con música electrónica, ¿sí? Música electrónica ya de por sí, por definición, es súper complicada, porque en el momento en el que yo estuve haciendo la tesis o sea, yo hice entrevistas para la tesis de licenciatura en 2016. Esto fue un ratito antes, o qué sé yo, porque más o menos el trap explotó en 2018 más o menos, junto con las batallas de freestyle y el quinto escalón y toda esta historia. Sí. Esto fue un toque antes, entonces si bien se venía de un paradigma como de post-Cromañón, donde se estaba difuminando la última cola de lo que sería el rock nacional como más tradicional, más bien de policonsumo y machirulo y un montón de cosas de vieja escuela. Bueno, eso todavía estaba como muy presente cuando yo hice la entrevista, entonces se notaba mucho más que hoy en día, porque uno hoy habla de género urbano. O sea, yo te morfo 3 subgéneros, como mencionaste, bajo lo de género urbano, por ejemplo. Y todo entra ahí. O sea, todas esas, o sea, el trap colabora con la cumbia, con el reggaetón, con la música electrónica, o sea, ya es una mezcla que hace, que ya inhabilita esa cuestión de géneros más tradicionales. Pero cuando yo hice la entrevista sí estaba como muy marcado eso de qué es una cosa, qué es otra, hasta acá llega esto. Sí. Entonces, incluso de la música electrónica estaba, es una pregunta, no es una afirmación, pero en ese momento estaba ocupaba un lugar más satelital incluso que hoy día, ¿no es cierto? En relación a la cantidad, por ejemplo, de eventos. Y lo que pasa es que hoy en día ya música electrónica tiene que ver más como una forma de producción más que como un estilo en sí mismo. O sea, yo te voy a decir Bizarrap, por ejemplo, que es el chabón. El chabón es músico. Sí, claramente es músico, pero el loco está sentado atrás de una computadora, o sea, y eso no inhabilita que hoy en día sea la persona el argentino que más vende música en todo el mundo. Entonces, eso era absolutamente, no te voy a decir hace 350 años, estoy diciendo hace 10 años, era totalmente otro concepto mental, otra estructura mental la que evaluaba ese tipo de cuestiones. O sea, que Divididos, por ejemplo, tocara en un cosquín folclórico ya era como una cuestión como impactante, y esto pasó hace 15 años. O sea, hoy en día ya no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando uno habla de música electrónica, se tiene que evaluarlo desde otro lado, no tiene que evaluarlo desde la dimensión genérica, sino desde la dimensión productiva. O sea, ¿qué se hace electrónicamente y qué no? ¿Y cómo calificás o cómo podrías caracterizar la música electrónica, digamos, para diferenciarla de cualquier otro género, digamos? No, y hoy en día ya se comió todo la industria, digamos. O sea, ya no tiene ni sentido diferenciarlo. Está bien. Cuando vos hablas cuando vos hablas
de industria, estás hablando de industria cultural, y me parece un poco, me hace referencia a lo que planteaban de ahí, una visión bastante pesimista en su momento en la dialéctica del iluminismo Adorno y Horkheimer, digamos. O sea, ellos son dos intelectuales que de Alemania escapan de la Alemania nazi, terminan en Estados Unidos y ven en Estados Unidos, digamos, en el análisis que ellos hacen, ven en Estados Unidos lo que se había repetido antes en la Alemania nazista, y directamente impugnan la industria cultural, básicamente el cine de Hollywood, que también tuvo muchísimos aportes de exiliados europeos, porque de Frank Capra hasta un montón de, para los que les gusta el cine, ven que son en realidad hay todo un trasvasamiento de directores y actores que van de Europa y terminan en Hollywood. Pero estos dos intelectuales lo que ven, le ponen el mote de industria cultural, se refieren básicamente al cine y ponen ahí el acento como que el capitalismo tardío ese tenía los mismos rasgos que en sus orígenes el nazismo. O sea, tiene una visión, cuando hablan de industria cultural, una visión muy pesimista. Después, bueno, hoy por hoy industrias culturales se refiere a toda la creación de alguna manera de cuestiones creativas, digamos, ¿no? Y esto ahí se está bastante socializado, que por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que ha movido como 127 mil millones de dólares en América Latina. Lo que nosotros estuvimos hablando antes, que mucha de la música que estamos hablando, sin poder calificarla, pero como el género trap, digamos, el que tiene más popularidad, hay un género bastante latinoamericano, pero se puede categorizar como algo joven y urbano. ¿Y cómo juega para vos de alguna manera esta visión pesimista de industria cultural como una especie de opio para los pueblos, y de alguna manera también la expresión de una rebeldía juvenil? Bueno, es muy vieja esa visión de la industria cultural. Es como eso fue escrito en los 40. Exactamente. Y a mí me parece, o sea, yo no retomo esa idea de industria cultural, o sea, desde esa perspectiva ideológica, sino como algo mucho más de lógica de funcionamiento, y no tanto de esa función crítica que le daba, pero no crítica en sentido de pesimismo. Es espantoso leer Adorno y Horkheimer las cosas que escribían sobre el jazz, por ejemplo, o sobre películas hermosas, o sobre cuestiones que hoy en día son casi impensables de ser consideradas como con esa caracterización, digo, o sea, como alienantes y etcétera. O sea, si bien tengo muy presente esos textos, como que no adhiero mucho a esa perspectiva. Me parece que ya ha quedado bastante superada, en el sentido de que si uno quiere hacer un análisis de lo que pasa, sí, y no de lo que a uno le gustaría que pase, tiene que encontrar otra serie de caracterizaciones con respecto a qué sucede. Lo que yo había visto particularmente es que las personas que están adentro de la producción musical no van o sea, necesitan financiamiento, ¿sí? O sea, tienen ganas de vivir de eso, tienen conocimiento suficiente para vivir de eso. Entonces, decir que vos no podés hacer una industria cultural porque vas a alienar a la gente y el contenido es uniforme, y etcétera, etcétera, es como cortar las piernas desde un principio, y me parece que no suma mucho al hecho de la generación propiamente cultural. Ahora, sí, si podemos separar la gran industria de la industria local, que es lo que yo vi. Yo vi industria local, o sea, yo no fui a Berlín, a Ibiza y a Londres. ¿Y esta industria local se autofinancia o tiene algunos canales con lo que podríamos llamar un mainstream o grandes productores? ¿O cómo de alguna manera se financian? Bueno, eso me lleva a recaracterizar lo que yo estoy pensando hoy en día. Esto que yo hablaba fue mi tesis 2018. Yo hoy en día estoy pensando la cuestión desde un enfoque un poco más
no sé si abarcativo, pero sí, creo que es al mismo tiempo abarcativo y más específico, en el sentido de que yo hoy no hablo de artística, sino hablo de estética. Es decir, la música no solamente es música, sino que interpela los sentidos desde la multisensorialidad. Es decir, hay muchos registros visuales, sonoros, táctiles, olfativos. O sea, es se interpela desde un montón de lugares y no solamente desde el género musical. O sea, hablar de género musical, por eso para mí hoy no tiene sentido, sino más bien hablar de como de las modalidades mediante las cuales las personas consumen música y cómo eso les llega, y eso ya es videoclip, y es fiesta, y es decoración, y es un montón de otras cosas, ¿no? Claro, y un arte, el segundo término, un arte más total, digamos. Sí. Y como todo, o sea, es como ya si vos te vas a sentar en la esquina a tocar la guitarrita y nadie te va a dar ni pelota, o sea, claro. Esa es la verdad. Sí. Ahora, si vos querés hacer un disco, ya todas las personas que hicieron un disco o un videoclip saben lo complicado que es, o sea, la cantidad de gente y la cantidad de tecnología que hace falta. O sea, ustedes sentados ahí en la radio, o sea, no creo que estén manejando técnicamente la totalidad de lo que implica hacer la producción de sonido y todo lo que lleva y cómo, o sea, si se rompe algo, se mueve algo, ya uno tiene que llamar a un especialista y etcétera. O sea, todo eso forma parte de esa misma industria, digamos. O sea, aunque no toquen un tema, vienen y te enchufan, ecualizan, etcétera. Sí. Eso desde el lado de la estética. De la estética. Y desde el lado de la economía ya es una cuestión, yo lo estoy pensando más en términos de gestión y no de economía, no hacer plata. Ajá. O sea, cómo gestionar las cuestiones. Sí, ¿sabes qué pensaba, Harry, cuando comenzabas a hablar, o sea, cuando se hablaba esto de la industria, que también en relación a las políticas públicas y en tanto programas de formación y financiamiento, aparece un montón esto de la figura de gestor o gestora cultural, ¿viste? Como término, digamos, que acapara toda esta cuestión. Y después pensaba, para sumar al debate nomás, en relación a esto que mencionaban de estos teóricos de la propuesta de la industria cultural como alienante y demás, que también me parece que ahí está el valor de la antropología, que tiene que ver con que no se escriba, o la idea es que no se escriba en términos ensayísticos, que es lo que decía Harry, de no es lo que uno también espera que suceda, no en términos ensayísticos, sino a partir del encuentro y de las palabras de las personas involucradas directamente con eso, y a ver qué sentidos revisten, con qué sentidos revisten a sus prácticas. Entonces a mí me parece que está lo valioso de ver, bueno, qué en realidad ellos, qué es lo que pretenden, a qué aspiran, qué es lo que dicen que hacen o qué entienden en relación a lo que hacen y así. Sí, totalmente. ¿Cómo, Harry? Hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, digamos, no o sea, es como medio raro. A mí me acuerdo que me habían hecho una entrevista también para creo que era una revista, no me acuerdo, que me preguntaban sobre el trap, y me preguntaban, ¿y qué piensan los jóvenes sobre no sé qué cosa? Y yo, andá y preguntarle a los jóvenes, o sea, es como es el personaje principal interesado, el que a veces tiene, pero es medio complicado porque no sabes por dónde agarrarle, la forma de expresión es diferente, es complicada. O sea, cualquiera que haya hecho trabajo de campo en cualquier lugar, sí, sabe que el momento de síntesis es el más complicado, sobre todo para comunicarlo, digamos, para el medio de comunicación, y para que eso sea consumible es como lo más difícil de todo, digamos. Escúchame, Harry, vos viste que en esto, digamos, cómo juegan las redes sociales en la difusión. Vos pusiste como ejemplo que si un músico callejero se para en una esquina y comienza a tocar la guitarra, no va a tener la difusión, digamos, que hoy de alguna manera la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y, bueno, si se puede monetizar eso, mejor. ¿Ves eso, digamos, que fueron las redes sociales, digamos, el soporte por ahí tecnológico que facilitó eso? Sí, podría ser, primero internet, ¿sí? Y después, bueno, dentro de internet se han venido buscando formas más
económicas, o sea, que no te lleve tanto trabajo, que vos puedas dedicarle más tiempo a producir y no a estar comunicando y qué sé yo. La cuestión es que la convergencia digital lleva a el multitasking, ¿sí? Sí. O sea, que el que va a comenzar con su emprendimiento musical no tiene plata para pagar un community manager. Sí. Pero cuando vos abrís el feed de tu Instagram, te aparece todo en el mismo plano, ¿sí? El artista local, Stevie Wonder, Claro. Black Sabbath y el de la vuelta de la esquina de tu casa. O sea, entonces es como medio complicado cuando uno se centra en esa dimensión de la comunicación, porque a ver, cuando yo me refiero a que uno agarra la guitarra y no puede llegar muy lejos, no va a llegar a ser Bizarrap, pero no necesariamente todo el mundo tiene que ser Bizarrap. Hay otras maneras de llegar y hay otros objetivos que por ahí tienen que ver con fortalecer una dinámica más local, y en ese sentido las redes sociales son una forma más y no la única, ni la primera, ni la más importante. ¿Vos ves que las redes sociales pueden evitar, por ejemplo, digo, no puede evitar, sino que por ahí desplazaron la importancia en la difusión, en la distribución y hasta lo que podemos llamar industria cultural o industria creativa, que se denomina ahora, a las productoras? Y las productoras que en su momento, digamos, allá en la década entre los 60 y los 80, marcaron mucho, digamos, también los gustos musicales, en la aparición de muchísimos géneros, digamos, la aparición de la bossa nova o la aparición del rock nacional en la Argentina. Digamos, hay determinados géneros musicales que tuvieron detrás, digamos, una industria cultural que los promocionó o los publicitó, y hoy por hoy un artista no necesita, digamos, de una productora, sino que a través por ahí de estos medios digitales, de Instagram o a través de Spotify o de YouTube, puede subir, digamos, y puede promocionar, evitando o haciéndole un gambito, digamos, a las productoras. Sí, también podríamos pensar que las productoras tienen otra forma de organizarse. La tercerización es una de ellas, lo que se denomina outsourcing. O sea, Sí. vos haces un producto por tu cuenta hasta que es lo suficientemente bueno para que pueda ser tomado por alguna productora mayor. Claro. Yo hablo desde lo que conozco, Sí, sí. que es de la música electrónica acá, y productora se le llama a cualquier A cualquiera. a cualquier forma de organización que tenga por objetivo la profesionalización de la actividad. Claro. Eso no implica alcance internacional, no implica toda la sumatoria de cosas que cuando uno piensa en productora piensa en Sony, en Warner, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, y hay como muchos niveles de producción que ya hoy en día se manejan como una especie de ecosistema, ¿sí? Uno tiene los Claro. depredadores, Exacto. tiene los descomponedores, tiene los intermedios, los que juegan un poco acá y un poco allá, o sea, ya es como todo mucho más complicado. Escúchame, y en esta escena de cuando hablamos, a ver, yo tengo 50 años, bueno, no tengo 50 años, pero estoy llegando a los 50 años. Me crié en los 80, en los 90. Ahí había una muy fuerte diferenciación entre, por decirlo de una manera, los que estaban integrados a un mainstream y los que estaban afuera. Entonces había una clara identificación, de una cuestión de identidad. Por ejemplo, recuerdo yo, en el caso de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota. Vos tenías una escena de músicos, digamos, que estaban dentro de la producción, y por ahí tenías a un movimiento más autogestionario como eran Los Redonditos, ya, digamos, una banda intergeneracional en la cantidad de adherentes, pero que ellos mantenían, y una de las notas características no era tanto su estética, lo que yo recuerdo, no era tanto su estética como sí su posición frente justamente a esta industria cultural. Algo, por ejemplo, que ya 20 años atrás lo había planteado Howard Becker cuando estudió el tema de los músicos de jazz, y hablaba de aquellos músicos de jazz que tenían que experimentar, que ellos podían experimentar, y los músicos que de alguna manera tenían que, para poder vivir y tener una familia, tocar en grandes bandas y no necesariamente dedicarse a una libre experimentación artística. Entonces,
había como esa dualidad entre venderse o no al mercado, y había bandas que resistían o no la imposición a veces de la industria cultural. Por lo menos es la historia, digamos, en la que hoy por hoy eso, ¿vos ves que sigue habiendo, o ya hay otras maneras de interactuar entre el artista con la industria? Digamos, la autonomía que tiene el artista respecto de la industria. Sí, yo creo que eso es un relato más mítico que real, porque los músicos que estudió Howard Becker tocaban en prostíbulos en la época de la restricción del alcohol, y eran lugares donde se vendía alcohol aunque fuese ilegal, o sea, la plata siempre vino de algún lado. Exacto, los speakeasy. Y yo creo que es como una especie de relato mítico de la independencia del músico. Con respecto, y sí, con respecto a de dónde sale el negocio. A ver, para mí si yo tengo que elegir, yo prefiero que el músico trabaje tipo de 8 a 12 haciendo música y sacando plata de eso, antes que la plata salga a un prostíbulo, digamos. O sea, y decir que esa persona es libre e independiente porque no se vende a las grandes empresas. Bueno, depende, no sé. Son enfoques, digamos. Ahora, qué sé yo, los redondos fueron exitosos, los redondos hicieron plata, o sea, llenaron estadios, tienen copyright, tienen productoras, hacen videoclips o hicieron videoclips, o sea, no estaban como al margen de la historia de la movida. Para mí es como parte de la estética también presentarse de esa manera. Entonces me parece que nada es tan opuesto como parece que es, sino todo está como mucho más mezclado. Es interesante darle un pie a todas esas cuestiones, por eso yo trato de hablar como artística y economía también, no artística o economía, no es que tenés que elegir, tenés que saber manejar las ondulaciones, vamos a decirlo de alguna manera, como equilibrar esas dos dimensiones para no ir al carajo, no ser solamente ir solamente por la plata, y al mismo tiempo no ser solamente artista y no darle pelota a nada al resto, porque si no funciona. O sea, hay que encontrar como equilibrios. Ajá, pero vos ves, digamos, como un vector el tema, digamos, o que pudo haber sido entendido como, digamos, la autonomía artística versus las necesidades del mercado, que en esta están representadas por la industria cultural. ¿Hoy por hoy se ve eso, o existió, o nunca existió eso? La autonomía es como... hay maneras de buscar autonomías, ¿no? Muchas personas eligen las drogas, otras personas eligen no tener celular, o cancelar sus redes sociales a partir de cierta hora, o no contestar las llamadas de teléfono, o irse a vivir al campo. O sea, el margen de libertad es como que hay que buscárselo. Y hoy en día es más difícil buscarlo porque como estamos en una etapa de gobernanza digital. Sí, es muy difícil escaparle, digamos. Hay que buscar escaparse. Capaz que en otro momento era como mucho más fácil, había mucho más margen de tiempo y de espacio, separación entre un hecho, un acontecimiento, una persona y otra. Entonces hoy en día hay que buscarlo activamente. Sí, pero al mismo tiempo hay que llegar a fin de mes, entonces es como que está complicado. Sí. Está bien. Bueno, buenísimo. ¿Vas a seguir investigando en esta línea, digamos? ¿Tenés pensado seguir investigando? Sí, ahora tengo una beca doctoral del CONICET para seguir investigando todo lo que tiene que ver con la escena electrónica, pero ya a nivel provincia, o sea, dentro de lo que es Misiones. Mi especial licenciatura fue solamente sobre Posada. Buenísimo. La verdad que, Max, nos gustaría tenerte en una entrevista presencial y poder charlar más de consumos culturales y de industria y de un poco más que nada, si también, a ver, que por ahí pueda servir también como un espacio para el conocimiento y la proyección de artistas locales, que tan necesario, digamos, hace falta para esta ciudad. Totalmente. Digamos, ¿no? Y pasar música también. Y pasar música. Sí, ya entrevistamos a un productor acá, a nuestro Bizarrap local, un chico de apellido Kolb, lo entrevistamos y inclusive nos mostró que había producido un clip justamente para un estudiante de la UNAM que era haitiano, así que vamos a ver si podemos
si podemos convertirnos en esas radios piratas de Inglaterra, en la cual pasaban música sin copyright desde un barco. Bueno, Max, muchísimas gracias por la entrevista. Harry Funk. Harry Funk. Escúchame, tiene un nombre de DJ. De DJ. Te dejo, Virginia, al cierre. Bueno, nada, eso. Gracias Harry por la comunicación. Bueno, y por comentarnos en qué andaban en qué andaba tu búsqueda, y también, bueno, nos parece importante que se sepa que se está investigando, digamos, o sea, poner de relevancia el papel de la investigación, sobre todo por parte de quienes salimos de la casa de estudios acá local de la Facultad de Humanidades y otras facultades de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces te agradezco y bueno, estamos en contacto. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Dale, besos. Bueno, con esto llegamos entonces al fin del programa de hoy. Les agradecemos enormemente a quienes nos estuvieron escuchando. Bueno, fue bastante ecléctico el programa de hoy en relación a los contenidos. En realidad, sí, 2 bloques muy diferenciados. Mañana continuamos con los saberes del pueblo de 8 a 10, con Alberto, con Patricia. Mañana tenemos un invitado, gente de la agencia universitaria. Así que vamos a invitar a un filósofo que va a venir a hablar de 9 a 10, pero sobre temas universitarios. Bueno, por mí ya es todo, así que... Bueno, les esperamos entonces mañana con las propuestas que les anticipaba Claudio, y gracias por estar del otro lado. Nos vemos.